Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Y la temporada de tradiciones empezó temprano este año. Un canal llamado Archivos DC Universe presenta el siguiente programa. Con ustedes, el programa para América Latina y el resto del mundo, dedicado al universo DC, presentado por By the Hawk, mi persona, Archivos DC Universe. Sean bienvenidos y disfruten de nuestro contenido, y recuerda suscribirte a nuestras redes sociales en nuestros Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y Twitch, y recuerda compartir este video y en las demás redes sociales que se encuentran en la descripción de este video, y déjanos tus sugerencias en la caja de comentarios. Bueno, muy buenas noches. Ahora sí les comento, soy Black Hawk. Este es mi canal de Twitch, Archivos Digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk, o como quieran llamar. Este es un video junto a la biografía anterior que se estarán resubiendo al canal de Archivos DC Universe, ¿no? Entonces, los que me están viendo acá, la noticia es la presentación que se le hizo, bueno, la entrevista, diré, que se le hizo a uno de los jefes de DC Films, de todo Warner, que es Walter Amada, quien reemplazó a Kevin Toshihara en el cargo. Ya algunos de pronto lo que quieran que lo hayan conocido, era el personaje que se encargaba de todas las producciones de DC. Para aquellos que de pronto no están enterados, este personaje anterior, el antecesor, está involucrado en una especie de escándalo de faldas, llamémoslo así, no lo vamos a decir una cuestión con acoso de mujeres. Entonces es un tema que no vamos a involucrarnos en esta cuestión porque ese no es el tema. Bueno, básicamente en esta entrevista que le hacen a Walter Amada se llama "La gestión de superhéroes de películas está a punto de complicarse mucho más". Walter Amada, quien dirige DC Films, está supervisando la cantidad vertiginosa de proyectos, parte de un enjambre de historias basadas en cómics provenientes de Hollywood, ¿no? No sé si se está viendo, creo que sí se está viendo, sí. Bueno, en este caso es un artículo por un célebre periodista de la New York Times llamado Bruce Bers. Lo vamos a leer. Dice: es del 27 de diciembre, o sea, día anterior. Obviamente una cuestión de personal, lo hubiera podido traer antes, pero pues obviamente básicamente en estos días estoy un poquito más, digámoslo, ocupado. De hecho, esto pensaba más bien presentarlo para el 2, porque obviamente ya había hecho el último video del 2020, pero lo vamos a tener acá esta vez porque es un tema que tiene mucho que ver con el impacto de las próximas series, películas relacionadas con personas de ese cómic, ¿no? Dice así: Los Ángeles, Walter Amada no es el típico luchador de superhéroes. No tiene una personalidad en auge, fanboy en jefe. Su modesta oficina en casa, al menos como aparece en Zoom, es ligera en los coleccionables habituales de capa y capucha. Hollywood ni siquiera fue su primera vocación, se propuso ser ingeniero mecánico. Sin embargo, como presidente de DC Films, Amada, de 52 años, maneja las carreras cinematográficas de Wonder Woman, Batman, Cyborg, Flash, Superman y todos los demás superhéroes de DC Comics. Y el nuevo rumbo que les ha trazado es vertiginoso. Las películas de DC más caras, hasta 4 al año a partir del 2022, según en la recopilación de esta entrevista, están diseñadas para su estreno en cines, dijo Walter Amada. Películas de superhéroes adicionales, 2 al año es el objetivo, quizás centradas en personajes más riesgosos como Batgirl o Starry. Bueno, antes quiero referenciar que si ustedes quieren una biografía de la historia, voy a tratar de hablar ahora un tema de pronto ocasional sobre los sellos editoriales. Milestone Media
que es el sello, digámoslo así, el sello afroamericano, digámoslo, de inclusión no más sobresaliente, sino más, bueno, diferente de DC Comics que ha tenido, porque es un sello editorial que surge en los años 90 como un intento para llegar al sector de las minorías afroamericanas, que se crean ciertos personajes, es como el resultado de una larga historia sobre la ficción en la comunidad afroamericana, ¿no? En este caso de la literatura, de los cómics de los negros, ¿no? Llamémoslo así, sin de pronto que uno se llame racista ni nada jamás. Pero bueno, un antecedente a esto ocurre con los primeros cómics que se dan en los años 40. La mayoría de los cómics de DC, o por lo menos cualquier editorial, los personajes de algún otro tipo de raza tenían ciertos rasgos que podían ser, ¿cómo lo llamaríamos? ¿Cómo lo diría? Como ese elemento burlesque que se le da a un grupo de determinadas minorías sociales, ¿sí? Como esa figura con el que se va a reconocer a diferentes grupos sociales, económicos, políticos, ¿no? Como una especie de simbolismo que va a ser malentendido para estas sociedades, ¿cierto? Llamémoslo como un estereotipo, que esa es la palabra más o menos que concreta. En esa época, en los años 40, otras editoriales independientes, sobre todo los negros de la época, los hombres negros de esta época, crean sus propios superhéroes. Hay una revista que se llama Negro Comics, se llama así Negro Comics, la pueden investigar en la historia del cómic de estas minorías. Bueno, ya ni tan minorías, porque creo que eso es otra cosa que a veces cometemos, que ya no se puede considerar estas minorías, sino un grupo social normal, porque igual eso también es un término que hay que ser claros. Empezaron a arriesgarse a publicar historias, pero la diferencia es que estos cómics solo podían ser vendidos para el hombre negro, para los niñas negras, ¿no? Estos cómics nunca iban siendo publicados para el hombre blanco. Tenía su Superman, tenía su Capitán América, este rollo. Bueno, ya con los años 90 hay un cambio significativo después de muchos años de cuando se publicaban este tipo de historias. Pues resulta, pues obviamente en los años 60, la cuestión de los derechos civiles, el cambio por reconocimiento a las demás minorías, que hoy ya no se les puede decir minorías, sino grupos sociales, que es lo correcto, o incluyentes, ¿no? De pronto ahí se le agrega cuestión del término incluyente, empezaron a buscar cómo sobresalir. Entonces se rescata todo eso, y Milestone Media pues cae justamente en el 93, una época un poquitico agitada, sobre todo porque fue una época en la que a comienzos de los 90, si de pronto aquellos que conocen mucho la historia del videojuego GTA, la historia que tiene de trasfondo, donde manejan las pandillas afroamericanas, que en algunas regiones de Estados Unidos, en los barrios más pobres donde se forman estas pandillas, hubo ciertos incidentes que involucraron algo muy similar a lo que se ha presentado con el fenómeno racial este año, ¿sí? En este 2020, que fue lo que ocasionó la muerte de este hombre negro en Estados Unidos. Más o menos son hechos de problemas raciales que, a pesar de haber conseguido los derechos civiles, en los 90 hubo un poquito, a comienzos de los 90 hubo un poco de agitación similar. De hecho, el contexto de ese videojuego del GTA justamente se basa en hechos que sí son reales, ¿sí? De ahí que va la trama de ese videojuego. Lo mismo que ocurre en esos incidentes, que son de hecho que ocurre en todos los estados que son de tradición de la comunidad negra, ocurre este elemento, ¿no? Bueno, a raíz de eso, entonces, estos vienen a rescatar muchas cosas,
y DC Comics, por tratar de expandir su mercado, abre un sello editorial dedicado a esto, ¿no? Ya no es una editorial independiente, sino que viene a ser montado por hombres y mujeres que están involucrados en la industria. Bueno, y ahí sale este sello. Es un sello que básicamente no tiene mucho acogimiento en una época en que cualquier persona compra cualquier cómic que se la anticipara. De hecho, incluso hay personajes de color que han sobresalido en historias de hombres blancos. Pocos, pero que han tenido su importancia. Sea como si fuera un Black Lightning, una Amazing Man, son de DC. ¿Qué otro tenemos? Tigre de Bronce, etcétera. Son diversos personajes que ha tenido la editorial. Entonces, esto se marca y ahí aparece lo que es Milestone Media, que es el sello que crea el personaje de Hardware, Icon y Static. De estos tres personajes, el que se plantea la idea de la historia de una película para cines, que obviamente, como sabemos, que va a ser producida por Michael B. Jordan y que, por lo menos en mi intuición, a mí me va a decir que van a escoger el papel de Icon para ser representado por Michael B. Jordan, que es el personaje más o menos parecido. De hecho, Icon, que de hecho también está sonando para una posible película, es poder adaptar el Dakotaverso, que en el multiverso de DC se convierte en una tierra paralela de DC, o actualmente, según como yo llegué a explicar hace un buen tiempo en mis especiales de la historia del multiverso DC. Pueden verlo en el canal de Archivos DC Universe, está el enlace, o pueden buscar la lista de reproducción que se encuentra sobre el tema. Pero bueno, a raíz de esto, bueno, se quiere hacer este proyecto. Se espera que junto con Batgirl, según Batgirl y Static Shock de Milestone, Batgirl obviamente debe ser, y el otro es, sería el objetivo, porque aquí no te está diciendo que va a llegar ya, sino el objetivo es que va a ser exclusivo para HBO Max. De alguna manera están tratando de buscar que HBO Max se potencie con sus producciones a partir del contenido de ese cómics en la plataforma incipiente de servicio de transmisión de propiedad de la misma, ¿no? Bueno, además, DC Films, que es parte de Warner Bros., trabajará con los cineastas que quieren desarrollar ramificaciones cinematográficas, sean series de televisión que serían, ¿cómo lo diríamos?, producidas para emitirse en HBO Max, se interconectarían en sus esfuerzos ya después con algún tipo de película en conjunto, ¿no? Ya van a tratar incluso de aplicar este método Marvel con las series y la película. Eso básicamente resume la primera parte de la entrevista. Luego dice, y con estas comillas, con cada película que estamos viendo ahora pensamos, ¿cuál es el potencial derivado de Max? Dijo Amada, recoge las palabras. Bueno, claro que hay otra cosa, quiero decir que si ustedes han visto hasta aquí, uno pensaría que lo que está escribiendo el dueño de este artículo, él no está tomando, digamos, como el concepto de pregunta, respuesta, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de artículos, porque a veces son un poquito engañosos. Y a veces esto es lo que a veces nos pone a dudar si realmente él entrevista o él simplemente cogió nota después de la entrevista. Porque a veces esto se presta para sacar ese factor de dudas que a veces causan ciertos artículos mal interpretados. Bueno, dice, si antes pensaba que había un exceso de superhéroes, espere. Esto es más o menos lo que resume de la entrevista. Para que todas las líneas de historia funcionen, DC Films presentará al público de la película un concepto de cómic conocido como multiverso. Ojo con esto de multiverso. Primero, el gran problema de tratar multiverso en una producción es bastante complicado, puesto que no todos están familiarizados, tal vez de pronto los que uno nos consideramos, digamos, más inmersos en los temas de ficción, más que es un tema que ha involucrado la ciencia ción, quien ha trabajado. Tan solo podemos poner un ejemplo, Star Trek, con la idea del concepto del universo espejo, o series de televisión como Sliders,
que era una serie que se la recomiendo, es una serie de principios del 2000, 5 temporadas, en el que había un grupo de personas, uno de ellos era el profesor Arturo, si me acuerdo bien, creo que era Arturo, bueno, un personaje, si ustedes, si lo han visto, sabrán a cuál me refiero. Es un profesor que fue un famoso actor que apareció, por cierto, en las películas de Indiana Jones, que era un amigo, era uno de los amigos que aparece en las primeras películas, uno gordo de barba y bigote, que no me acuerdo el nombre. Y aparece este actor Chris O'Donnell, que era Mallory en las primeras temporadas, después cambian al actor, y con un aparato logran ir a visitar mundos paralelos de una tierra a otra, y el aparato como que termina dañándose y empieza a recoger gente de otras tierras paralelas que se van formando en equipo. Después se encuentra un grupo de villanos del multiverso llamados los Chroma, creo que se llamaban así, y empiezan a perseguirlos para tomar el control del aparato y poder dominar el multiverso. Básicamente aquí tratan sobre realidades alternas de cómo es el mundo, donde el mundo ha sido conquistado por los nazis, o un mundo por los rusos, o un mundo donde si tú eres hombre en este mundo, en el otro mundo es mujer, etcétera. Todo ese tipo de conceptos también los manejan los cómics Marvel y DC por igual. En este caso se está refiriendo concepto de multiverso, apenas ha sido familiarizado por las producciones de Arrowverso, y quizás por ese lado es que nos pretenden instruir a los que estamos por lo menos siguiendo esas historias, o al menos para los nuevos que están entrando en estos conceptos, ¿no? Y si quieren saber mucho más de multiverso, la ciencia de la física nos explica un poco más ese tema, los espejos, los tipos de universos y realidades alternas, etcétera, etcétera. En este caso, al coger el concepto como un método de mercadotecnia de una producción basada en cómics, se basa en que son mundos paralelos donde existen diferentes versiones del mismo personaje simultáneamente. Curioso aquí, a que viene lo complicado y lo complejo. Lo que pasa es que se pretende vender personajes con diferentes actores siendo el mismo personaje. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, nos pueden vender primero al Batman de Ben Affleck en una posible hipotética película de Batman con otro personaje, un team up quizás, o que Michael Keaton finalmente regrese para un Batman del futuro, o un Batman de Robert Pattinson, lo cual significa que los otros solo son para películas de una sola aparición adicional, o los llamados Elseworlds de DC, que básicamente es a lo que jugaría este multiverso. Claro que no es el modelo Elseworld de los años 90, sino al modelo multiversal, como una tierra paralela donde hay una historia autoconclusiva. Ejemplos: Dark Knight Returns, Hijo Rojo, Superman Hijo Rojo, God Luz de Gas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este rollo del multiverso explicado en diferentes historias autoconclusivas, ¿no? Ese básicamente, entonces es por eso que quieren plantearse que con la película Flash de Flashpoint jueguen a esa idea. Entonces dice, para que mundos paralelos donde existen diferentes versiones del mismo personaje simultáneamente. Próximamente, por ejemplo, dice, Warner Brothers tendrá 2 sagas de películas diferentes que involucran a Batman, interpretado por 2 actores diferentes al mismo tiempo. Entonces hay una gran cosa, es que al público le va a costar decir si esta película está conectada con la otra, si es una secuela o que tiene que ver una con la otra. Eso es el gran dilema. Lo mismo ocurre cuando nos presentaron al del Suicide Squad y al actor que hizo Joaquin Phoenix, o sea, ver Jared Leto como un Joker o el personaje de Joaquin Phoenix. Entonces son películas de pronto con un tono diferente, con una forma en que se presenta a estos personajes. Incluso son historias que solo tienen esa función de servir de Elseworld, ¿no? De historias alternas de cómo surgen estos personajes. Bueno, el complicado plan implica un fuerte aumento de la producción. Bueno, hay otra cosa muy curiosa, y es que viendo el espacio del multiverso, sí permitiría, por ejemplo, que Ben Affleck interpretara The Dark Knight Returns, la adaptación del cómic de Frank Miller. Esto sí sería muy probable en un multiverso cinematográfico autoconclusivo
En otra historia puede que nos resulten trayendo a otro actor haciendo de Superman, adaptando el Hijo Rojo, como alguna vez se ha llegado a proponer, incluso J.J. Abrams no con una propuesta, después el director de una de las películas de Misión Imposible con esa adaptación. Bueno, son diferentes directores que han pasado. Igualmente Warner está un poquito complicada actualmente, hay que decirlo, porque hay producciones que a ciertos directores no les ha encantado la idea de estar estrenando todo directamente sin el consentimiento de estos directores a la plataforma HBO Max. Y más con el tiempo que tiene actualmente con Legendary Pictures, ¿no? Bueno, sigue diciendo esto. El complicado plan implica un fuerte aumento de la producción. El año pasado Warner Brothers hizo 2 películas de superhéroes de acción en vivo, que fue Joker y Shazam. En el 2018 solo hubo una de Aquaman. Los 3 fueron grandes éxitos, lo que subraya la oportunidad financiera de hacer más. Excepción, claro, lo que ocurrió con Aves de Presa, que quizás es la película más floja de todo el DCU, y que ojalá no vaya a ser lo mismo, pero ya no es cuestión de historia, sino como yo les explico, esta incluso sirve, Wonder Woman 84, como yo lo explicaba, listo, no era una película tan como, o sea, cae en el mismo bucle de la mala secuela, ¿no? Pero no es que sea tan mala, sino regular. Yo por eso digo, por eso yo le di la puntuación de 6, 7, 6, 5, 6, 7, al referirme de que cae en la idea de que es una película aceptable hasta ciertos puntos. Hay parámetros negativos, no todos son lo mismo, ¿no? Todos los aspectos de esa película ya las expliqué, pero bueno, por varias razones, incluyen las fallas creativas y la rotación de la gerencia de DC Films, el señor Amada ahí haciendo referencia a la llegada del señor. Cuando llega en 2018, Warner Bros. Ha seguido muy mal a Marvel. Bueno, explica que ha tomado el concepto de Marvel de una forma inequívoca, o sea, no el mismo modelo exacto, sino que se fue, digamos, con producciones a la ligera, no conectó bien, hizo hacer películas porque las hizo y no trató de dedicarle un poco más de tiempo a desarrollarlas mejor. Durante la última década, Warner Bros. Ha generado 8.000 millones en ventas de boletos de superhéroes en todo el mundo, incluidos 36 millones con Wonder Woman 84. Esta cifra ya está, creo que en 40, 37, 38, 40 más o menos, durante este fin de semana. Una caída estrepitosa, decían incluso que era como el 93, 95% frente frente a la primera semana de la anterior película, ¿no? Mientras que Marvel, en el caso de ellos, ha hecho 20,6 millones, o sea, un poco más. Bastante decir que Warner Brothers, que inventó la película de superhéroes de gran presupuesto, obviamente la pionera con Superman, ha estado bajo presión para actuar en conjunto. Y es verdad, y es que hay que ver lo que está ocurriendo actualmente con la recaudación. Independientemente que te guste o no te guste la película, está ocurriendo así. Bueno, dice, Disney ha tenido éxito en gran parte porque sus divisiones colaboran de una manera que nunca lo ha hecho Warner Brothers. O sea, es como si estuviera Warner Bros. Esté en ese momento, en un momento que unos deciden hacer lo que se les dé la gana, otros hacen lo que se les dé la gana, otros siguen el precepto de Warner hace lo que se le dé la gana. O sea, no hay un orden en el que coloque sus divisiones a trabajar sincronizadamente. Disney, pues al menos, pues tiene, eso sí se elogia, hay que decirlo también, pues tampoco es la cuestión de todo lo que Disney maneja en ese momento. Bueno, aquí sigue con el artículo. Disney ha tenido éxito en parte porque sus divisiones colaboran de una manera que nunca me va. Bueno, en el pasado éramos tan reservados. Bueno, yo creo que en esta cuestión es totalmente cierto, porque cuando tú o ustedes han visto los anuncios que se hizo en el 2017, bueno, se está haciendo este proyecto, se va a presentar esta película. ¿Qué ha pasado? Estamos a finales de este año 2020, en plena pandemia, y todas las películas que fueron anunciadas entre 2016 al 2020, solo una se salvaron con estreno
y otras nunca llegaron. De hecho, no menos las películas que se esperaba de este año, entre el 2019 y el 2020, era Cyborg y Green Lantern Corps. Películas que están en estado incierto, que al menos se sabe que va a haber una serie de televisión, que va a ser supuestamente de 10 episodios de la primera temporada, y va a haber unos elementos curiosos que nos van a presentar. Hasta ahora es la que más o menos se tiene fijo. Luego está la Liga de la Justicia Oscura, películas hasta película de Batman con Ben Affleck se tenía planteado, etcétera, etcétera. Así que yo creo que ese es un resumen que ya hemos hablado en otros videos que yo he subido, ¿no? Dice, en el pasado éramos tan reservados. De hecho, siempre hemos sido, aunque te esté diciendo que van a supuestamente cambiar, yo digo que es hora de demostrarlos y cómo, que ya diga, bueno, ya tenemos director, ya tenemos al menos uno que otro actor, que sí hay que hacer ciertos casos, pero que hayan muchos detalles como Marvel viene haciendo con sus películas, ¿sí? Listo, hay cambios de director por diferencias creativas, pero que sean un poco más realistas a lo que quieren presentar, que no contraten a un guionista que trate, sino que sepa organizar las ideas. A veces de pronto yo soy una persona que cuando yo hablo incluso no me pasa eso mismo, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones, son defectos, pero cosas que podemos mejorar. Cualquier cosa que uno quiere mostrar es precisamente enfocado hacia la coherencia, hacia el argumento de que la persona pueda gastar con gusto una boleta y comprar la entrada a una película, o en este caso de pandemia, pueda entrar a la plataforma y disfrutar de la película en el contenido que le da la plataforma. Bueno, en el pasado éramos tan reservados, dijo Amada. Fue impactante para mí, por ejemplo, la poca gente en la empresa que realmente puede leer los guiones de las películas que estamos haciendo. Ojo, esto también va encaminado precisamente a la deuda económica que arrastra de los últimos 6-7 años, básicamente, la compañía, lo que antes era Time Warner, la compra de todo lo que llevó el proceso de adquisición de AT&T, de Warner Media, se ha involucrado mucho en los aspectos negativos de la propiedad, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendría que hacer en este caso es poner, yo creo que las cosas en orden, y pues en teoría se está haciendo, ¿no? Incluso cosas que se ven reflejadas también en la crisis de la división de cómics, que ojalá traten de darle importancia no solo a la división de cómics, sino que los cómics estén jugando ese juego de la simbiosis cómic, videojuego, película, mercadotecnia, todas enlazadas entre sí, para que el fan, la persona que está leyendo ese cómic, está viendo ese contenido audiovisual, lo juega. Aquí, por ejemplo, en Twitch, que se juega mucho los videojuegos de Batman Arkham, o se juega cualquier otro juego relacionado a los superhéroes, se está involucrado en ese juego. Eso básicamente. Y eso es un círculo que va a permitir que el contenido se pueda expandir, se pueda preservar y se pueda llevar a todo el contenido como lo ha hecho otras marcas, ¿no? Más que nunca los estudios se apoyan en personajes y marcas preestablecidas, especialmente si sus padres corporativos están creando servicios de transmisión. Bueno, HBO Max tiene 12,6 millones de activaciones de suscriptores. Vaya a saber si coinciden las cifras. No soy una persona que me voy a meter, no, si es cierto, no, vamos a ver si es cierto. Es que hay que mirar primero que estas cifras le estén respondiendo tal cual. Mire, Netflix dice tiene 195 millones. ¿Cómo deleita Wall Street y cierra rápidamente la brecha? Empiece poniendo a trabajar a sus superhéroes. Vaya a ver que esto sea cierto, ¿sí? Hay otra cosa. El gran problema en el caso de HBO Max es el precio. Básicamente dice que se está pagando $15, que eso básicamente aquí sería como 50-60 mil pesos colombianos. No sé, básicamente se hace la conversión de pesos, ya sea pesos mexicanos, pesos argentinos, se sabe más o menos a qué me refiero. Pongo el ejemplo en la moneda colombiana. Este mes Disney anunció 100 nuevas películas y programas, casi, es que mire, son 100.
para los próximos años. Es posible que se cancelen algunas, otras simplemente en stand-by, pero que la mayoría de producciones tienen que ver con la plataforma, le está dando empleo a gente para los próximos años. ¿Y saben cómo obtienen esas películas? Es gracias a los productos que han tenido, que han cosechado sanamente el producto, independientemente de la controversia en la que involucre el contenido, sea de inclusión, no lo sea, pero está vendiendo. ¿No? Independientemente si el fan se pone a quejar, bla, 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 todo eso. La otra, en el caso de Warner, es que Warner tiene una serie, según se explican muchos expertos economistas, es que Warner está en una, ¿cómo se dice? En una crisis fiscal, ¿sí? Dios no lo quiera, como dirían por ahí, la productora le termine pasando lo de Metro Goldwyn Mayer y caiga en la quiebra. Ese es el gran problema, porque mandan los activos de sus productos para dominio público y cualquier persona que quiera comprar esos dominios los va a usar para cualquier cosa. Warner lo que tiene que hacer es organizarse, ver que sí, obviamente ha tenido que hacer cambios interinstitucionales, poner en orden qué es lo que debe. Obviamente tiene que salir de productos que no le son rentables. Lastimosamente, hay marcas dentro de la misma empresa que tienen que ver con DC Comics que le tocó deshacerse. Ya pasó con lo de la juguetería, que era DC Collectives, creo que se llama, creo que esa marca ya no está. Tuvo que acabar Mad, lastimosamente la marca, la otra subeditorial de Warner Media, que de hecho también la manejaba DC Comics, ¿no? Para aquellos que no saben de la famosa revista del famoso Alfred E. Newman, el personaje que tuvo esta serie de televisión en Cartoon Network. Este mes Disney anunció nuevas películas y programas para los próximos años, la mayoría de ellos dirigidos directamente al servicio de streaming Disney Plus, que tiene 87 millones de suscriptores. Marvel está participando en 11 películas y 11 programas de televisión, incluyendo WandaVision, que llega ahorita el 15 de enero y encuentra con Elizabeth Olsen repitiendo su papel de la bruja escarlata en la franquicia Avengers. Warner Bros. Tiene al menos la misma cantidad de películas basadas en cómics en varias etapas de gestación, incluida la secuela de Suicide Squad de James Gunn, el Batman de Pattinson y Black Adam, protagonizado de Rock, o sea, Dwayne Johnson. Derivados de las producciones televisivas de Batman y de Suicide Squad, tienen la producción a Pacemaker y la serie de Gotham Central, y con la posibilidad de una serie basada en Gatúbela. La división tradicional de Warner Media tiene aproximadamente 25 programas de superhéroes animados y de acción en vivo adicionales, incluido Superman y Lois, que llega a la cadena de CW, que por cierto, esa alianza que tiene de Warner con CBS ha afectado mucho cómo está llevando la Arrowverso, pero ¿quién tiene el peso de las manos? Un tal Greg Berlanti. Hace unos años me llamaba mucho la atención como productor, lastimosamente es el mismo de los que se han cargado algunas producciones que obviamente aquellos que no están conformes con lo que se ha producido del Arrowverso se lleva la culpa junto con Mark Guggenheim de cómo llevan algunos argumentos de la historia, la escenografía pobre en algunos casos, coreografías de pronto de algunas escenas que no gustan a la gente. A pesar de todo hay series que aún así hay gente que le gusta el formato del Arrowverso. Entonces son cosas que CW, que es un canal asociado, que por cierto, para aquellos que no lo sabían, CW es una asociación que está formado por la cadena de CBS, que es de los mismos dueños de Viacom, los mismos de Nickelodeon, de Paramount, que de hecho es un canal asociado, 50, creo que es 50%, 50%, ¿no? Y la otra que es la de Warner, ¿no? Que es Warner Television, ¿no? Que esa es la asociación. De hecho, les metemos bueno, esto es de Wikipedia, igual no cambia mucho porque eso sí está explicado como tal. Dice de CW. Cuánto disculparán si me salgo un poco del tema. Mire, Viacom tiene el 50%, AT&T el 50%, es decir, Warner y Viacom CBS, los mismos dueños, como ya les decía.
del mismo productor de Star Trek, de los mismos productores de Friends, etcétera, etcétera. Eso es lo que ocurre. Ustedes se imaginan lo que ha llevado eso. Por eso es que hay como ese litigio de la gente que está a favor y en contra de la Roverso, todo lo que viene. Entonces eso es para que lo que no lo sabían. Bueno, la división de televisión tradicional, aparte de estar estrenada estas producciones, bueno, incluido Superman. Bueno, la de Superman y Lois que llega en febrero, ¿no? Sony Pictures Entertainment tiene su propia lista de superhéroes con al menos 2 películas de Spider-Man del Spider-Man en proceso. Morbius, protagonizada por Jared Leto como un pseudo vampiro, y la secuela de Venom que costó 100 millones en 2018 y recaudó 156 millones en todo el mundo. Sony también tiene la serie de programas de televisión de superhéroes dirigidos en Amazon Prime Video. Bueno, en este momento no me acuerdo muy bien cuáles son. Bueno, aunque ahí están. También no nos olvidemos de la cuestión de Valiant, aunque Valiant es un caso particular porque pues básicamente están buscando cómo tratar de invertir en otras productoras. Hermosamente, después de lo que sucedió con Bloodshot, no pinta muy bueno. Y no olvidar Valiant Entertainment, que me parece que es un sello, por cierto, es un sello es una editorial muy recomendable si quieren leer un cómic. De hecho, comparando a DC o Marvel, tiene historias mucho más interesantes, que está convirtiendo las propiedades de los cómics como Harbinger sobre adolescentes superpoderosos, que ojalá esperaría algún día un cómic crossover con los Titanes, nada mal, o con los mismos X-Men, en películas con socios como Paramount Pictures. Por cierto, cuando me refiero a esos crossover, me refiero a cómics, que en las editoriales aguantan todavía. Los superhéroes han sido durante mucho tiempo las fuentes de ingresos más confiables de Hollywood, al menos desde que empezaron a hacerse, ¿no? Especialmente cuando se incluyen en las ventas de productos relacionados. La tiara de Wonder Woman para gatos. Mire, un objeto de estos vale casi $60, pero ¿cuánto spandex acelerado y efectos visuales generados por computadora puede tomar el público? Más de lo que piensa, dijo David A. Gross, que dirige Franchise Entertainment Research, una consultora cinematográfica. Bueno, ahí hacen una entrevista a otro señor, ¿no? Si las historias están bien escritas y los valores de producción son fuertes, dijo, entonces habrá pocas señales de fatiga. Entonces, entre más contenido se esté desarrollando, más interesa a la gente. Al menos lo que hace en este caso es lo que hace Star Trek. La franquicia que inicia como televisión, como una serie de 3 temporadas, después de los años 60 recurren a otro formato. Crea su primera serie de televisión animada de 20 episodios, 21, no me acuerdo muy bien. Luego planteaban lanzar una segunda serie que era Phase 2, pero en medio de que había competencia con una eterna rival que es Star Wars, lanzan The Motion Picture como la primera película. Entonces ya tienen 3 cosas. Empiezan a enlazar películas desde la primera a la sexta con la era de Shatner, y luego el cambio generacional con la época en que se vuelven a traer series de televisión de Star Trek, como fue la nueva generación, Espacio Profundo 9, Voyager y Enterprise. Y en medio de eso ya están las secuelas de las otras películas ambientadas un siglo después de Kirk, que viene Generations, Insurrección, Nemesis, Insurrección, Primer Contacto y Nemesis, ¿sí? Que son las que cierran el primer ciclo. Y después de estrenarse la última serie de Star Trek, que fue Enterprise, pasan varios años y deciden un giro y vemos el cambio de la línea principal de este universo compartido. Créanme, Star Trek es un universo compartido. El reinicio, y se inventan una línea de tiempo alterna a la que van a llamar Kelvin, la línea Kelvin, y el universo principal que sigue las actores. A raíz de esa trilogía, retoman de nuevo las series y empiezan a hacer más series que Star Trek Discovery, independientemente de toda la controversia que generó los cambios en las nuevas producciones de la era, que el señor Kurtzman y el señor ¿cómo se llamaba?
Brian Fuller, que traen de vuelta Star Trek Discovery, Star Trek Picard, la serie ahorita de animación de Lower Decks, digamos regular, tirando hacia abajo, pero aguantable ese cuento como para un momento que quiere, como nosotros decimos, desparchar, que es como decir en nuestro lenguaje, eso de ser como que cuando no hay que hacer nada, quiero ver algo, cuando se tiene el ocio, digámoslo así. Y ahorita viene otra serie de animación con Nickelodeon que es Prodigio, Star Trek Prodigio, con la actriz de la serie Star Trek Voyager, que es Catherine Mulcair. Por cierto, quieren ver más de esa noticia, está en mi canal de Starfleet, ¿cómo es? Memorial para Starfleet Academia Star Trek, la encuentran en la descripción de mi canal, el canal, ¿no? Bueno, etcétera. Son ejemplos que va uno a tomar como ejemplo a lo que sucede con la franquicia. También podemos ver ahorita Star Wars, ese es otro ejemplo de universo compartido. La diferencia es que en el caso de Star Trek, muchos de los cómics que han publicado no siguen un canon específico, las novelas son apócrifas y siempre hay discusión de cuáles historias son canon y otras no son canon. Y como ha cambiado múltiples veces de editorial, pues eso es un poco complicado. Bueno, si ustedes quieren ver cómics de Star Trek, simplemente les recomiendo bueno, la etapa de IW, que es como lo mejor histórica de la editorial IW Publishing, ¿no? Bueno, no soy muy bueno para pronunciar. Bueno, esos son ejemplos. DC y Marvel, que funcionan más o menos similares, están conectados, se supone que al menos en el caso de Marvel, con el mundo de los videojuegos, cómics de videojuegos basados en las historias de los personajes, algunos se vuelven canon del universo Marvel 616, lo mismo las películas, los animes japoneses que adaptaron hace un buen tiempo de Marvel, los videojuegos, los cómics, hasta manga. DC pues apenas tiene obviamente un potencial que no ha querido explotar, es exactamente eso, ese mismo espacio, e incluso es bueno llegar a la cultura japonesa con ese tipo de producciones, más que Batman, que ha sido quizás el personaje más representativo en Japón, de los que más ha tenido influencia. Mire, si hablamos en Japón, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Eh, para DC el único representante que ha tenido más fama ha sido Batman, en Marvel ha sido Spider-Man, y hace poco, no más o menos de unos 4 años, cuando sacaron un especial de los cómics de los Titanes de Shinsuke, bueno, Shigenki no Kyugi, con un on-shot donde aparecen los Guardianes de la Galaxia. Son pequeños ejemplos, pero que tratan de juntar todo ese contenido. Es como decirlo, como un cerebro donde tú unes conexiones cerebrales de todo el contenido. Eso básicamente es lo que Warner tiene que empezar a ver, que despierten, que no piensen en lo que ellos quieran, simplemente piensen en el consumidor. Quizás el mayor desafío al que se enfrenta Warner Bros. Implica la reciente priorización de HBO Max. El riesgo de ver estas películas primero en televisión degradará la experiencia de entretenimiento y luego valor, dijo Gross. Para una película individual no hay modelo de negocio más rentable que el estreno cinematográfico exitoso, creando el mayor evento de cultura pop posible. Es la locomotora que arrastra todo el tren, mercaderías, licencias de parques temáticos, otros ingresos. Eso básicamente también se une en la cuestión de los parques temáticos, es curioso. Disney ya lo tiene con la cuestión de Star Wars y creo que algunos de Marvel. Universal creo que también hace algo similar con algunas películas muy famosas de Amblin, creo si me acuerdo bien con Jurassic Park, creo. Bueno, en esa parte no puedo decir mucho, pero de alguna manera esa es la intención. Creo que hasta ahí creo que he leído por ahí que hay atracciones de los cazafantasmas, de Volver al Futuro, me acuerdo haciendo en los 80, yo me acuerdo, perdón, no que me acuerdo, sino que había leído de un artículo que se daba en los años 80 y 90, que en Disney, en el parque de Disney, hubo una atracción de Volver al Futuro, si me acuerdo muy bien, muy famosa. Cosas así son ejemplos, ¿no? Y eso es gracias al papel de la mercadotecnia, ¿no? Luego dice, el viernes Warner Bros. Lanzó Wonder Woman 84 en Norteamérica, donde recaudó 16,7 millones y tardó la pandemia del COVID-19
Solo el 39% de los cines de los Estados Unidos están abiertos, se los distribuyó. Mire, es que el 39% es complicado, es complicado. Por eso es que no está obteniendo las ganancias. Y yo creo que en este caso se tenía que haber pensado mucho más en la cuestión de la producción. Mire, tan solo el experimento falló de Tenet y de Mulan lo que está ocasionando. Entonces, la película en los cines y en HBO Max. Warner Bros. Lanzó toda su lista en 2021 de la misma manera híbrida. Warner Media proporcionó solo información. Quiero hacer un paréntesis acá, y es que el gran problema de por qué la producción está teniendo poca acogida a la película de Wonder Woman 84 es precisamente porque HBO Max es una plataforma que lastimosamente no está ofreciendo o al menos, no lo digo yo porque yo no lo conozco, al menos está haciendo referencia en la gente que tiene el servicio, que constantemente está rotando contenido, no está dando la oportunidad para que la gente mantenga ese contenido, o sea, y se está criticando, se está hablando de eso. Por otro lado está el valor, es la plataforma más cara y quizás, como lo dijo Christopher Nolan, la más mala del mercado, lo han dicho incluso periodistas del mismo New York Times, del Forbes, Wall Street Journal, etcétera. Warner Media proporcionó solo información vaga sobre el desempeño de la secuela de HBO Max y dijo en el comunicado de prensa que millones de suscriptores que la vieron el viernes. Andy Forssell, gerente general directo al consumidor de Warner Media, dijo que la película superó nuestras expectativas en nuestras métricas de visualización y suscriptores. Bueno, lastimosamente es muy curioso que no sepamos cuántos realmente son esas cifras oficiales, porque pues las plataformas no es como decir que vayamos a saber lo que da Netflix, lo que da Vimeo, perdón, Vimeo no, Vimeo, Netflix, Amazon, etcétera, diferentes, Hulu, todas las plataformas, porque digamos son lo que ellos necesitan. Suscríbete, da clic y el clic es $1 asegurado. Básicamente es eso, ¿no? Ha recaudado 85 millones en el mundo, con los 68,3 millones provenientes de los cines extranjeros, donde realmente se ha podido ver en el cine, ¿no? Donde HBO Max aún ni siquiera existe. No es curioso. La película, protagonizada por Gal Gadot y dirigida por Patty Jenkins, perdón, costó al menos $200 millones y un estimado de $100 millones para comercializar en todo el mundo, recibiendo críticas mucho más débiles que su predecesora. Ojo, no es porque yo lo importante es entender que cuando uno hace una crítica es la apreciación. Yo sé que algunos youtubers lo atacan peor, otros hablan bien, pero es que es importante cuando se hace una película se haga una crítica constructiva, no destructiva, que es el error de muchos youtubers. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Tiene que uno mirar con cuidado elemento por el elemento. De pronto no en la forma que uno lo explica, porque cada uno lo explica diferente. Algunos ven cosas más que otros. Yo veo unas cosas que no, otros que sí, etcétera. Toby Emmerich, presidente de Warner Bros. Pictures Group, el domingo dijo que había acelerado una tercera película de Wonder Woman. Bueno, que ya confirmábamos, nuestras Wonder Woman de la vida real, Gat y Patty, volverán para concluir la trilogía teatral planificada hace mucho tiempo, de Emmerich. Bueno, agregan parte de otra entrevista de el otro jefe de Warner, ¿no? Hamada llegó al poder a través de New Line, una división de Warner Bros. Que produce principalmente películas de terror y comedias de presupuesto medio y cierto tipo de contenido diferente, ¿no? Claro, esta sí hablamos de Matrix, ¿no? Entre otros logros, trabajó con el cineasta James Wan y otros para traer la saga del Conjuro en un mundo de 6 películas con $1.800 millones en ventas entradas a nivel mundial, bla, 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 etcétera, etcétera. Y por cierto, ya está preparándose la nueva entrega, El Conjuro de Devil May Cry, que llega el próximo mes de junio del 2021, ¿no? Muchas veces en las reuniones de estudio los ejecutivos simplemente repiten palabras de más y se convierten en una broma, dijo Wan. Siempre trae algo constructivo, útil e importante a la mesa, me habla en un idioma que entiendo. Cuando Hamada llegó a DC Films en 2018, la división necesitaba una estabilidad urgente. 2 películas terriblemente caras, Batman v Superman
El origen de la justicia del 2016 y la Liga de la Justicia del 2017, ambas dirigidas por Zack Snyder, fueron consideradas casi imposibles de ver por los críticos. Curioso, y es que el gran problema también es que el director es un poco controversial en aspectos de ciertos temas para adaptar, más que se ha ganado la mala fama, entre otras comillas, de la mala fama de críticos, ¿no? Sobre todo porque hace no muchos años quiero adaptar una película que se basa en una novela algo controversial con temas un poquito que parece más bien como del gusto de la suprema de ciertas minorías sociales o ciertos grupos sociales algo controversiales, pero bueno, ya habrá tiempo en algún momento en mi videolog, hablaremos más abiertamente de eso, que no viene el caso. Fueron consideradas casi imposibles ver por los críticos. Ben Affleck, quien interpretó a Batman en las películas, quería seguir adelante, complicando los planes de secuela. Al mismo tiempo, los cineastas estaban desarrollando otras películas de DC que no tenían nada que ver con los argumentos existentes y de hecho contradecían algunas de ellas. Es decir, lo que yo estaba tratando de decir, que hagan lo que se les dé la gana. Warner les estaba haciendo eso. No, aquí solamente estamos tratando de sacar dinero como sea. Es como si hubieran dicho eso. Pero no, pues, no había algo ordenado. El señor Amada y el señor Emmerich tenían dos opciones de descubrir cómo hacer que las distintas líneas de la historia y las encarnaciones de los personajes coexistan o comiencen de nuevo, o sea, con sus historias de origen. Reinicios, reinicios y reinicios. Batman, ¿cuántos reinicios? 89, bueno, sin contar la película de los años 60 de la serie de televisión, ¿no? Entonces, 89, la del 2006 y ahorita 2021. 3 reinicios. Ya aparece como Spider-Man con sus 3 reinicios. Bueno, la respuesta es el multiverso. Entonces aquí ya viene en el tema sobre el concepto del multiverso. Bueno, de hecho, me pregunto cómo se entiende ese concepto multiverso en un empresario que no sabe nada de física o de ciencia ficción. Bueno, excepto si es por medio de algún concepto que se lo explique algún fan o algún experto de las historias de ciencia ficción que es de la productora, ¿no? Resumen, significa que algunas personas como Wonder Woman, como interpretada por Gal Gadot, por ejemplo, continuarán en sus aventuras de Tierra 1, mientras que nuevas encarnaciones como la de Pattinson con Batman poblarán Tierra 2. Pero el problema es, si el concepto de este dichoso multiverso va en sí en esta historia, ¿habrá alguna posibilidad de un cruce entre tierras? Una crisis en tierras múltiples, crisis en tierra X, crisis en tierra prima, crisis en tierra 2, que son las primeras historias de los años 60, donde Batman o contrapartes se conocían, un abrazo de manos, combaten al villano de turno, lo detienen y listo. Eso es lo que uno quiere ver realmente. Digamos, ¿quién no va a pensar en una película de esas? Flash de dos mundos es otro ejemplo. Podemos ver que es un hecho que es el primero que explora ese tipo de conceptos, a excepción, claro, de la historia que tiene Wonder Woman de Tara Terruna. Es una historia de un universo espejo previo a la historia de Flash de dos mundos, pero bueno. The Flash, una película que se estrenará en los cines en el 2022, vinculará a los dos universos y presentará a los dos Batman con el señor Affleck regresando como uno y el Michael Keaton regresando como el otro. Curioso, Batman y realidades alternas. El señor Keaton interpretó al famoso Batman entre el 89 y el 92 y de ahí la posibilidad que esté abierta de hacer más cosas con este personaje. O sea, es decir, tratan de retomar la franquicia original del 92. Es decir, pueden hacer omisión del Batman de Kilmer y de George Clooney, omitan y que haya un Batman Beyond y sea el verdadero Batman 3. Ese es un ejemplo de la tierra del Michael Keaton verse, llamémoslo así. Esa sería la tierra. Otra sigue el de Batman, de otro, o se imaginan un Batman, una cuarta entrega donde ya vuelve Christian Bale como Batman
en el Bale verso. O sea, ya tenemos el Bale verso, el Michael Keaton verso, Bat Fleck verso, o Zack Snyder verso, bueno, como lo quieran llamar. Son tres nombres de tierras paralelas, o sea, no tienen como coherencia si quieres unir eso. Por eso es que es necesario que haya cruces en tierras, que haya ese motor que al menos en la parte buena del Arrowverso ha permitido trazar los crossovers de la televisión, pero en el cine es más complejo porque la película solamente se disfruta con la visita de un multiverso como lo presenta Into the Spider-Verse, la película animada de Sony. Es que en ese concepto, en una película de animación es un poquito más fácil, porque es una historia donde te vas a contar la historia de ciencia ficción, pero es que plasmar eso en una película de ciencia ficción es bastante costoso por la cantidad de efectos especiales, la cantidad de elementos argumentales que no confundan a la gente, sino que sigan ese intento de sendero que me gustó, por eso lo explicaba, de tipo historia de dimensión desconocida, la dimensión de la mente. Ya lo decía Rod Sterling. Snyder y Warner Bros. Se habían enfrentado por su visión original, que el estudio consideró demasiado sombría, lo que resultó en las filmaciones manejadas por el director diferente, Joss Whedon. Eso tampoco salió bien. La Zack Snyder Justice League, que ahora dura 4 horas, en 4 segmentos de HBO Max, que va a estar en marzo, al menos hasta ahora se sabe. Al menos hasta ahora Snyder no es parte del nuevo plan de DC Films, y los ejecutivos del estudio describen su proyecto de HBO Max como callejón sin salida para contar historias en una calle que no lleva a ninguna parte. O sea, simplemente, como él dijo alguna vez también, el mismo Zack Snyder, un Elseworld, y ya. Por eso dice que no va a estar, por lo menos no por ahora. El concepto del multiverso ha funcionado en televisión, pero es una estrategia arriesgada para las grandes pantallas. Estas películas deben atraer a la mayor audiencia posible para justificar su costo, y demasiada sensibilidad de nerd cómico para hacer un desvío. Los nuevos actores pueden hacerse cargo de un personaje. James Bond es el mejor ejemplo, pero el curioso es que James Bond no todas las películas están conectadas entre sí. Una cosa es que sí son con varios actores que lo han hecho a lo largo de décadas, que incluso pareciera que el tema del 007 es un rol de diferentes individuos que han asumido el nombre de James Bond en diferentes épocas, ¿no? De ahí que se quiera plantear la idea de una Jane Bond, una mujer, ¿no? Pero ver múltiples Gotham girando en los cines, es que voy a decir, pero ¿cuál es el Batman? Esto es casi como lo que ocurre, como lo que te podía decir, como ¿a qué estamos jugando? Vemos lo que ocurre en Tierra 1. Ah, bueno, entonces para esa gracia creamos la línea de películas Tierra 1, luego la Tierra 2. O sea, no sé qué quieren darse a entender con eso. Por eso es que es complejo ver que ese multiverso se pueda plantear. Ya en televisión al menos nos da, porque hay una serie que está centrada a decir, existe el multiverso, esto es lo otro. Flash, se supone que la película de Flashpoint va a hacer eso. Esperemos que ese resultado sea así. El problema de cómo hacerlo es lo que genera la controversia. Por otro lado, Flashpoint se hace referencias a un evento de DC de los cómics, un crossover de historias que son el resultado de la alteración de la línea de tiempo. El Flashpoint que están ahora vendiendo, para ser más claros, es básicamente crisis en tierras múltiples mezclado con crisis en las dos tierras y mezclado con Flashpoint de Geoff Johns. Mezclen todos esos tres y eso es el nuevo Flashpoint. De ahí que lo que haga o deje de hacer Barry Allen en esa película es el resultado de este dichoso multiverso, que por cierto no sigue ni siquiera como tal la esencia y coherencia que ha hecho que el multiverso se caracterice. No creo que nadie más haya intentado eso, Dios amada, pero el público es lo suficientemente sofisticado para entenderlo. Pero la pregunta es una cosa, sí sofisticado quizás los que son especialistas en leer cómics o escribir eso, pero una persona que no es del todo, pero que le gustan las películas de superhéroes, ¿cómo va a entender eso? Es que ese es el gran lío. Por eso le digo, si hay alguna serie base
yo creo que por lo menos importante es que se tenga en cuenta de Flash, la serie de televisión, al menos en el aspecto que explica ese tema. Pero yo creo que en este caso el mismo multiverso no debería siquiera arrancar del cine, sino de la televisión en alguna especie de miniserie. Luego se conecta a la película. Pongamos el ejemplo de lo que ocurre con WandaVision y la secuela del Doctor Extraño, algo más o menos similar, y la misma Loki. Bueno, aquí, pero que haya algo preciso, que haya existencia de multiversos, que las explicaciones que tienen que están en que eh, coexisten en una frecuencia vibracional. Básicamente es como la idea del cómic, ¿no? Que solo existen solo pueden coexistir entre sí cuando están sintonizados en una frecuencia vibracional exacta, es algo así más o menos, es decir, la historia. Al menos Flash de Dos Mundos, que es el cómic de los años 60. Que el personaje lo conozca y haga referencia, no, usted en mi mundo existe, digamos un ejemplo, lo he visto usted, pero en mi mundo es un actor de una película, un ejemplo. En el cómic, en el cómic básicamente es diferente. Y usted ha sido mi inspiración. En mi mundo existe como un personaje de una historieta, un ejemplo. Eso es lo que ocurre cuando se daba la explicación de cómo Flash conocía al otro Flash de la otra Tierra, lo mismo viceversa, porque el personaje de alguna manera explicaba o justificaba la aparición de estos personajes. Para hacerlo en el cine, y así como ya más o menos se intentó hacer con los crossovers de la Arrowverso, es eso. Y eso es lo que se tiene que seguir centrando. Bueno, creo que no es más. Y bueno, gente, eso era más que todo la nota de trabajo. Hay otros, bueno, básicamente, bueno, la Wonder Woman ya lo había alcanzado a explicar en el video anterior de la retro reseña y reseña. Y bueno, lo otro es la reinterpretación de superhéroes no hay necesidad, pues básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo, pero resumido, ¿no? No hace falta explicar lo de las producciones de Static. Bueno, yo hice una mini presentación, ya saben, sobre el proyecto. Sobre la iteración de Flashpoint. Lo que venga después de la Snyder Cut. Y si es que llega a ver también Ayer Cut. Independientemente si me guste o no me guste, ¿vale? Si la gente le guste o no le guste, eso es de cada quien. Y bueno, gente, muchísimas gracias por haberme estado atento aquí en este directo. Yo soy Black Hawk para Archivos Digital Comic Universe, videoblog by Black Hawk. Asimismo, este es un video que será subido en diferido en esta semana al canal de Archivos DC Universe. También tengo diferentes canales, Archivos de Marvel Series 16 para los contenidos de Marvel. Memorial Starfield Academia Star Trek es el canal de Star Trek. Ya el año entrante habrá un nuevo video, ya llegando el próximo mes de enero. Bueno, también está el canal de videoblog, donde están los temas random, los Digital Comic Junior Videoblog by Black Hawk. Cuando no son temas de DC o Marvel o Star Trek, de otro mundo, del mundo geek, y temas así random, también los tratamos y los subimos a la plataforma del canal de YouTube, ¿no? Y como siempre les digo, sigan siendo felices. Black Hawk les dice, no se les olvide que mis redes sociales están en la descripción del canal, del video. Y me siguen, ya saben, Facebook, Instagram, Twitter, próximamente en TikTok, que ya les pasaré el enlace. Y asimismo en Patreon y transmisión fuera. Y nos vemos todos, gente. Muchas gracias quien haya estado por acá. Y transmisión fuera. Bye. Bien, ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. No.
están cordialmente invitados a suscribirse a nuestros canales de nuestra gran familia Archivos Digital Comic Universe. ¿Qué cuáles comprende? Pues simplemente comprende nuestro canal principal Archivos DC Universe, todo el contenido relacionado al universo DC y los cómics de DC Comics, Archivos Marvel Series 16, todo el contenido del universo Marvel en los cómics y en las películas del UCM. Y nuestro canal más nuevo, Memory Alpha, Star Trek, la Academia de Star Trek, todo el contenido relacionado al universo de la serie de televisión, películas de Viaje a las Estrellas y Archivos Digital Comic Juniors Videoblog by Black Hawk, nuestro canal Videoblog. Asimismo, les recuerdo, las redes sociales están también en la disposición en la sección de información de nuestros respectivos canales. ¿Te gustó nuestro contenido y quieres ver más videos como los que estamos haciendo en nuestros canales? Entonces recuerda, te invitamos ya a suscribirte a nuestros canales y recuerda compartir nuestro contenido y compartirlo con tus amigos en las diferentes redes sociales. Y nos puedes estar siguiendo en Facebook, Instagram, Twitter, Patreon, Discord y los demás enlaces de las redes sociales se las pueden encontrar en la descripción de estos canales y de los videos. Y recuerda darle like a las publicaciones en nuestra familia de canales de YouTube. Y recuerda, yo soy Black Hawk. Sigan siendo felices. Transmisión fuera.